Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Esta mañana con dos amigos viejos, pero cuando yo emití esa expresión, dice Doris, la designada presidencial Doris Gutiérrez. No, yo dije, con dos viejos amigos, dije yo. Esa fue mi expresión cuando yo ingresé al set esta mañana, con dos viejos amigos. Y dice la designada Doris Gutiérrez, ¿o no será con dos amigos viejos, Renato? Ambas cosas, Doris, le digo, ambas cosas. 40 y tantos años de conocer a Doris, 40 y tantos años de conocer a Denis Castro Obadía, que por eso tuve la confianza de decirles, dos viejos amigos, y de Doris de responder, o dos amigos viejos, Renato. Sí hemos envejecido, ¿verdad, Doris, en esto? Bueno, pero es que la vejez es relativa. Sí, no, correcto. Yo digo así, o sea, en cuestión años, de pero edad. yo creo que en espíritu y en ganas de hacer las cosas bien, estamos jóvenes. Yo veo muchos jóvenes que tienen tal vez menos de la mitad de los años que tengo yo, que qué barbaridad, tan aburridos, tan perezosos, no les gusta hacer las cosas. Y uno pasa apasionado en esta vida, Renato, por todo. Sí. Aún con todas las dificultades que enfrentemos, hay que ponerle pasión para que todos contribuyamos a que este país sea mejor. Muy bien, Doris. Y aquí tengo otro amigo que lo conocí bien estilizado hace como 40 y tantos años. Y cuando lo miro ahora digo yo, ¿cómo pasan los años y cómo pegan los años? Digo, pero ha rebajado más de 30 libras. Sí, correcto, así es. Admirable. 32 libras. Sí. Por eso le digo, más de 30. ¿Y cómo las ha bajado, doctor? Bueno, Renato, uno tiene que tomar una decisión. Sí. De sanidad, lo que es la medicina preventiva, lo que Honduras necesita más. Así es. En vez de tanta cosa de curativa que estamos viendo, necesitamos más prevención. Debería ser 70% del programa de salud pública en prevención y 30% de parte curativa, pero vivimos más en otro ambiente. En la etapa preventiva, Renato, usted tome la decisión de eliminar los hidratos de carbono. Alimentos donde se encuentra el hidrato de carbono. Las azúcares a nuestras edades no son muy bien metabolizadas. ¿Qué ha eliminado usted? Porque en efecto, le quiero dar un poquito de estímulo al decirle que sí lo miro más delgado. Correcto. No, ¿Qué es lo que ha dejado de consumir usted? Háblele en términos prácticos a la gente. Bueno, lo que nos ofreció la señora ahorita, si queríamos baleadas, pan, lo que quiera, nada de todo eso. Si vamos a tomar café, si es posible, nos hemos acostumbrado con edulcorantes artificiales, si es posible, y si no, déjelo como está. 0 panes, 0 tortillas. ¿Todo eso lo ha dejado usted? Sí, señor. He dejado todo eso y aparte ayudar a mi cuerpo al azúcar que logro captar de ciertos alimentos, como las frutas, por ejemplo, lograr el metabolismo del mismo lo más expedito posible para que nuestro cuerpo, que convierte un error. Nosotros tenemos una grasa que no la podemos sacar del cuerpo. Es la grasa que se convirtió en tal producto del metabolismo de esos hidratos de carbono. Entonces, esa es la grasa. Usted puede correr todo lo que quiera, pero va a tener un límite. Hay grasa que no va a salir. Y los efectos que estos productos ocasionan en nuestras arterias es completamente falso. Por lo menos yo se lo puedo decir que abrí en mi vida, tuve la oportunidad de aperturar más de 5.000 cadáveres
que es suficiente, me parece que es suficiente. Claro que sí. ¿Verdad? Si usted quiere, es más que suficiente, ¿verdad? Sí. Las arterias que están deterioradas, no hay medicamento que limpie las arterias. Los daños de la clasificación internacional de la arteriosclerosis, que es 1, 2, 3, 1A, 1B y así sucesivamente, el daño es permanente. ¿Qué vio usted en esas arterias, en esas 5.000 jornadas? Dependiendo de los hábitos alimenticios de las personas, usted va a ver, así como cuando usted toca cuando usted va cortando la aorta, por ejemplo, ¿Sí? y la va aperturando, usted ve la conformación de unos aspectos como los bloques de concreto. Sí, sí. Que usted los toca y pero aquello está y eso produce la tromboembolias y una serie de Porque problemas. no hace que fluya la sangre por esas arterias. Correcto. Va cerrando la cavidad de las arterias. Correcto. Y fíjese qué sabio que es el cuerpo, ¿verdad? Primero se cierran las arterias externas, es decir, fuera del corazón, las arterias grandes, lo más grande, y usted no siente efecto. Pero a medida que vamos avanzando en edad y ciertos hábitos ambientales de nuestras costumbres, se va acercando a las coronarias. Y es cuando usted empieza a tener manifestaciones, dependiendo del tipo de colesterol y triglicéridos que usted maneje. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, que yo estoy haciendo, con ayuda obviamente de la voluntad de mi familia, que es lo que hacen los alimentos, y luego mi persistencia en lo que voy a comer. Eso es importante. Y la dosificación. Tener voluntad uno de cambiar y sus la hábitos. dosificación. Entonces, mire, le digo a doña Doris, en la entrada estaba charlando, mire, doña Doris, esto me puede dar vuelta ahora. Sí, ¿verdad? sí, sí. Y cuando me pongo de pie, casi me arropo completamente. Llegó un momento en que un invitado que se sentó en el extremo derecho, y Denis estaba aquí donde está, entonces Denis vino así, pero con una protuberancia enorme. Renato me dice, cámbieme de ubicación porque yo tengo temor a que ese botón de la camisa de Denis, que me parece que ya se dispara, que ya se sale ahí, me pueda pegar en la frente. Yo lo dije. Había un invitado ahí que ese botón lo quedaba viendo ahí como que... Pero me alegro, doctor, ¿sabe por qué? Porque la gente con perfil público, cuando da estos testimonios, impacta en las personas que quieren cambiar sus hábitos alimenticios, pero que no tienen la voluntad. Es decir, que venga Doris y me diga, Renato, no, yo fui donde el médico, me diagnosticó el médico que tengo 3 órganos que yo los puedo salvar, pero que tengo que modificar totalmente mis hábitos alimenticios, sobre todo, hacer ejercicios y comer de manera nutritiva, que no necesariamente implica gastar aquellas cantidades de dinero. Entonces, un testimonio de Doris Gutiérrez diciendo por qué ha adelgazado, qué hábitos ha modificado, qué cosas consume ahora, qué ha dejado de consumir, contribuye e impacta entre la población, en gente de su misma edad o jóvenes que quieren cambiar, que se sienten ya con sobrepeso u obesos. Renato, me imagino que eso pasa con usted también. Renato, otra cosa que tenía años de no hacer, esto que usted mira aquí, poder cruzar la pierna. Muy bien. No lo podía hacer. Ya no usa bastón también. Ya no uso bastón. Cuando llegaba al Congreso llevaba con aquel bastón. ¿Por qué razón? Ya no usa bastón. Se han recuperado Porque, bastante las rodillas, que son las articulaciones más afectadas cuando usted tiene un exceso de peso. Y usted va a ver que el grosor que usted adquiere a nivel de los muslos impide que usted pueda cruzar rodillas. Una posición muy cómoda para poder conversar con usted y hacer de esto una sesión agradable. Me siento privilegiado de encontrarme con doña Doris en un programa como este, una persona que estimo mucho, valoré mucho en mi paso por el Congreso, y pienso que es una persona que ha contribuido mucho a esta nación. Muy bien, pues me agrada ver el optimismo, porque igual, fíjese que eso provoca optimismo, deseo de vivir. Es cierto, ya nosotros ya pasamos de algunos años. No, pero mire usted, en las condiciones que yo lo he visto llegar, los últimos 2 años aquí al programa eran lastimeras, sinceramente, con un bastón, caminando a un paso por 2 minutos. ¿Qué le pasa a Denis? Decía yo.
así con sobrepeso, miren, me atrevo a hablar así con el doctor Castro Obadía por la confianza y además, porque sé que esto le va a ayudar a muchos de su edad y a jóvenes inclusive que quieren cambiar hábitos. Si ya Denis parecía que se nos iba, pero hoy lo miro de piernas cruzadas, elegante, con gran autoestima, siempre la ha tenido, pero y es más, muchas veces cuando hay sobrepeso, hasta la autoestima la pierde uno. Cierto. Y es más, le conté una buena nueva a doña Doris, que se la cuente ella si quiere, pero... No, estoy estudiando otra vez en la universidad. ¿Y ahora qué? Estoy estudiando No, pues, música y lengua. mire, esto es que muy bien, muy bien. extraordinario. Trabajo tengo, ¿verdad? A Dios gracias, toda la vida he tenido empleo. Y privadamente he tenido eso, pero yo siento la necesidad de que es, como dice la canción de Shakira, esa monotonía como que nos enferma. Sí. Y este país es tóxico y la sociedad mundial está tóxica. Pero hay cosas, Renato, que usted no sabe, que doña Doris no sabe y que tal vez el público que nos ve no sabe. Lo lindo que es estudiar música, pero Así es. estudiarla. Lo lindo que es estudiar, por ejemplo, a un amigo suyo, leerlo, a Matías Hernández. Y en una clase que estoy llevando en una universidad, me han obligado a leer un poquito de Matías Hernández, sus escritos, y habla de José Cecilio del Valle en una forma tan objetiva que el personaje en sí mismo merece más estudio y más consideración de nuestra sociedad. Los escritos, el libro que escribió él y los libros que escribió él, porque estoy en una clase también que se llama Historia de Honduras y Técnicas de Comunicación, por ejemplo, es otra que Sí. he estado aprendiendo. El arte que usted tiene que desempeñar aquí en el programa, ya lo veo que lo que tiene que hacer, me lo están enseñando para Usted va poderme evaluando comunicar ya. con su público, Muy bien. hacer de esto una sesión agradable. También se aprende en la universidad cosas interesantes. Muy bien. Y se anuncia, por ejemplo, las universidades tienen cosas bonitas, por ejemplo, repostería, tienen esto, tienen un montón de cosas. Mire, Renato, hay tanto que aprender que perdemos más el tiempo en trivialidades en nuestra sociedad. Pues mire usted, cuando Y a los- usted oxigena su cuerpo, cuando usted va sacando todas esas toxinas malas de su cuerpo, todo ese colesterol malo de su cuerpo, esa grasa mala de su cuerpo, mira cómo va limpiando todo de tal manera que hay como el deseo de vivir otra vez, de vivir otra vez. Deme la mano, por favor. No, ¿Cuál? la izquierda. Ajá. ¿De pie? Ah, Mire. muy bien, excelente. Muy bien, lo felicito. Lo felicito. Excelente. Ahora Muy bien, pasa Doris. más relajado también, ¿verdad? Sí. Pero mire, Menos estresado. Claro. vea las rodillas. No, correcto, así es. Vaya. Sí. Muy bien. Él fue el que me dijo hace varios años, cuando le pregunto, Denis, ¿por qué este incremento de la violencia? No fue incremento de la violencia, porque la violencia esta criminal, esta violencia homicida, asesina, la tenemos desde hace varias décadas. Fue hace muchos años por esa actitud violenta verbal que expresamos nosotros en las calles cuando andamos conduciendo nuestros vehículos. Y yo recuerdo que esto fue hace muchos años, Renato, mira, me dice, hay una época del año en que nos volvemos violentos. Ahorita. Hay una época del año y justamente Estamos es empezando. esta época. Es que me acordaba el viernes que en TN5 divulgamos unas historias de la cantidad de videos que Yo se han lo vuelto vi, virales. yo vi Usted lo ese, vio, ¿verdad? yo vi ese Sí. programa y sí, De- realmente es preocupante. de o gente sea, iracunda, Doris, o sea, irascible. por una cosa que... Si usted suena una el cosa claxon de pueril, automóvil, ya se enojan. horribles. Si usted se estaciona al lado de ellos y lo queda viendo y la Se mirada no le insultan. gusta, ya salen y lo quieren golpear. Estamos entrando en esa etapa. Denny me dijo, mire Renato, debidamente estudiado, científicamente comprobado, hay épocas del año en que la gente se vuelve así iracunda y que por nada revienta y se vuelve violenta. Yo he visto cómo gente se sale de su vehículo y entra al de otro solo para golpearlos. No les importa si el otro anda armado con un machete, con un arma blanca y que puedan perder la vida. Y es esta época de verano, porque ¿qué pasa, Denny? Lo vimos en Canal 63 cuando usted trabajaba Sí, ahí. hace muchos años. Sí, señor. Hace, como Desayuno 30 del años, 63. más o menos. era- Sí. Es el principio, en el inicio previo, como unos 15 días previo a la Cuaresma, y va a terminar aproximadamente el 15 de mayo. Y vuelve otra vez el ciclo allá por
septiembre-octubre. Son 2 ciclos que en los lugares o países relacionados con la zona central del trópico del planeta se ven bombardeados nuestros cuerpos, toda la naturaleza se ve bombardeada con una intensidad de aumento de temperatura. Eso hace que una glandulita que tenemos dentro de la cabeza, que se llama hipófisis, secrete más precursores y usted se encuentra más alerta, más agresivo, más sexualmente activo. ¿Ok? Inclusive hasta la tercera edad se siente como motivada, le voy a decir. Entonces usted más caliente, dice usted. ¿Ah? Más caliente. Yo no sé cómo, pero igual. Bueno, tiene su lado positivo entonces, bueno, que se le active o se le reactive eso. Pero lo que pasa es que si usted sabe porque usted y yo, la doña Doris, somos seres naturales. A nosotros nos influye el clima. Cuando usted está informando sobre el clima, advierta a la población que esto le va a afectar en su salud y en su buen día. Un mal día que va a tener. La migraña es algo que va relacionado a lo que usted informa. Por favor, cuando usted informe grados de humedad, recuerde que la migraña se va a presentar. Recuerde usted que la hipertensión se va a subir. En estos días hay hipertensión por las nubes. Entonces bajen ustedes el nivel y eso nos va a permitir, porque ustedes también exacerban a la población en su forma de redacción y forma de comunicación pública, exacerban los ánimos de la población. Es necesario entonces que el arte de la comunicación se una a las ciencias médicas para efecto de tener una población más tranquila. Cuando usted informa que se incrementa la violencia, porque es un hecho más que demostrado, no tengo por qué discutir. Tenemos que tener entonces mejores controles en determinadas épocas, como la policía. Hasta ahorita empieza a aparecer otra vez con operativos, porque viene previo a la Semana Santa. Va a aparecer después allá por diciembre. Por épocas tiene que hacer una función por lo que ocurre, por la circulante, por lo que sea. Entonces, las medidas se toman, toda medida social de disposición legal se debe de tomar en base a ciencia y a conocimiento. No es improvisación. Pero volvamos al temita. 15 días antes del inicio de la 40 y hasta mediados de mayo, por la cercanía al sol, por las temperaturas... Acuérdese que estamos en la época de reproducción de todos los animales. Todos los animales andan en celo, todos, inclusive el ser humano. Incluyendo los racionales, correcto, sí. Entonces, ¿y entonces qué es lo que se nos activa? A nivel de hipófisis, los precursores. Y a nivel orgánico, entonces está bombardeado el cuerpo de mayor cantidad de hormonas. Se incrementa la tiroides, la glándula va a trabajar más porque el precursor que le llega, le llega a ella, va a producir mayor cantidad. La adrenalina se va a producir más en las suprarrenales que tenemos, mayor cantidad. Va a producirse mayor cantidad de testosterona, ¿ok? Y usted va a ver mayor cantidad cada vez más en determinado momento y después va a bajar. Esto es una onda así. Eso está demostrado no solamente, fíjese bien, en la acción del crimen, sino en la cantidad que usted produce mes a mes, día por día, año por año. Este estudio duró 5 años y lo que usted producía, un grupo poblacional lo que producía de hormonas. Muy bien, entonces miren lo que está diciendo él. En esta época del año, usted debe tener sus propios mecanismos para controlar toda esa segregación de hormonas que lo vuelven hiperactivo. Es ahí que el gobierno, por ejemplo, si yo fuera gobierno, le diría al presidente de Honduras: oye, ya que tengo aquí a una funcionaria de la presidencia de la República, yo le diría, se necesita que ustedes organicen actividades deportivas intercolegial, por favor, señora, en esta época, para disminuir la criminalidad del país y esa energía sea depositada en actividades deportivas. ¿Ok? El país tiene un letargo, hace años que no se usa masivamente y como debe de ser los centros deportivos que se inauguraron oportunamente por expresidentes. Nuestro país no canaliza esa juventud, esa agresividad que podemos tener como jóvenes, esa que puedo manifestarle yo en este momento, una, por mi completa mejoría en aspecto de salud y dos,
por el ánimo que uno puede tener producto de los fenómenos naturales. Entonces, el gobierno debe de conocer realmente la parte de criminalidad relacionada con salud pública. Ambas secretarías tienen que trabajar juntas, sin embargo, trabajan separadas. Bueno, pero ya usted sabe entonces por qué esos comportamientos agresivos en esta época del año. Eso tampoco, Renato, justifica que nosotros, porque bueno, estamos en esta época, nos vamos a dar el lujo de faltar el respeto a la gente, de por cualquier cosa va a depender, doña Doris, enojados, precisamente porque sabemos que estamos en una situación, entre comillas, de peligro, de poder tener algún problema, entonces tenemos que utilizar la inteligencia emocional. Ser más prudentes, ser más prudentes, no reaccionar como reacciona el otro. No, exactamente, o sea, para que haya un pleito se ocupan dos, entonces... Mire, ve, pero depende. A conducta. Ella, ve el razonamiento que le acaba de decir ella. Es perfecto, pero ella tiene un superego inyectado de la preparación. Ella es egresada superior, ella es abogada, ella es una serie de preparaciones y ella lo introyecta, lo analiza y responde con una actitud. Pero con una población que no tiene educación. Sí, pero tampoco se necesita ser egresado de una universidad como para no entender lo que nos está diciendo usted en este momento, las reflexiones que hacía Doris. Si yo estoy escuchando en este momento que hay una época del año en la que estoy ahora mismo, 15 días antes de la Cuaresma y hasta el 15 de mayo aproximadamente, en que mi organismo está segregando muchas hormonas, me vuelven hiperactivo, que hay veces que no puedo controlar las emociones con una energía a desbordar, y que eso puede ser que haga que yo reaccione con más facilidad a una palabra que no me gustó, que me dijo un conductor que iba cercano por donde yo conducía. Si me están diciendo que me modere, que sea prudente, que reaccione con inteligencia emocional, porque si me descontrolo por la época del año en que todo el mundo anda así hiperactivo, alguien me puede disparar, alguien me puede agredir, alguien me puede chocar con premeditación el vehículo. Eso no necesita ir a una universidad para entenderlo, yo se lo estoy diciendo a la gente. Inteligencia emocional, tranquilícese, controle, aunque usted mire que le lanzan el carro, que le quitan el derecho a vía. No solamente eso, lo ve usted en el campo. Bueno, donde sea. No le hable pesadito, por favor, a nadie en estos días. A un jornalero que está en esa etapa del campo, bajo el sol, en esta época, no me le hable pesado. Muy bien que lo diga. A nadie hay que hablarle pesado. Y en otra época del año, ¿verdad? Pero porque esa persona tiene, bueno, bien, la irritabilidad que usted le ve, la zona de trabajo, tiene sus consecuencias en la relación interpersonal. He ahí el detalle que es lo que estamos tratando. La relación interpersonal está influida por el clima, sea el tradicional que usted conoce y el clima social que podemos vivir. Por ejemplo, un guardia de seguridad que está doblando turno todo el día aguantando aquel sol. Muchas veces la mala educación de algunas personas, y que llegue usted porque viene el guardia y le dice, estaciónese aquí por favor, no me deje el carro aquí porque usted bloquea el tráfico, por favor, me puede llevar el carro para otro lado. ¿Quién sos vos para ordenarme? Un guardia de seguridad en esas condiciones, que usted vaya con esa actitud malcriada, con esa actitud altanera, en una época como mire, ya lo hemos visto, enojado saca su arma y le dispara. Así que vale la pena los consejos. No importa que yo haya sacrificado, ¿cuántos minutos? 26 del tema central que tenía para hablar de estos temas, porque sé que esto es vida diaria, esto es cotidianidad, que estas son las cosas de repente que a usted le importan y que quiere escuchar para tener una mejor convivencia. Así que a mí me agradan estos 26 minutos. Que el Papa Francisco dice que tenemos que ver la Cuaresma desde otra perspectiva, no solamente de ayuno, de dar limosna ni nada de eso, sino, por ejemplo, hoy se empieza el día saludando a todas las personas, salúdelas amablemente, exprese su afecto hacia los demás, dé un consejo, o si mira a una persona en necesidad, apóyela. Son cuestiones que uno puede hacer. Entonces a veces nosotros mismos nos negamos la oportunidad de servir a los demás. Eso es una gran satisfacción, porque imagínense, como decía la Madre Teresa de Calcuta,
el que no nace para servir no sirve para vivir, así que son cuestiones que uno tiene que racionalizarlas. Claro, así porque es. Porque lógicamente tenemos lo que son las reacciones espontáneas, ¿verdad? Más ahorita con los tráficos. Por ejemplo, cuando me llamó Carlitos ayer, le digo, ya me va a hacer usted madrugar, porque yo si no salgo del lugar que a las 6, lo más tarde a las 6, no llego aquí a las 6:30 ahora. Entonces yo ya sé eso, entonces ¿para qué me voy a calentar la cabeza yéndome tarde y después peleándome con todos los otros que van en los carros ahí, ¿verdad? Ya ven ustedes entonces porque yo entré con esa expresión, dos viejos amigos, les digo. Y viene Doris y me responde, o dos amigos viejos. Entonces dije yo, no ha cambiado la Doris ahora que es designada presidencial, digo yo. Siempre reacciona con la misma camaradería, con la misma actitud de hacerle buena cara a la vida. Y ya se imaginan el ego de Denis Castro Badía. Ya de por sí tiene un ego tremendo con todo lo que le dije esta mañana, que se mira bonito, se mira elegante, se mira optimista. Hasta novia va a conseguir. Lo veo mejor, su rostro. Hombre, ¿cómo no va a salir Denis alegre de este programa? Y lo mejor que con su testimonio le ha ayudado a miles de hondureños. Hasta ahí, ya estuvo, hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, yo no les quiero amargar esta mañana, pero como el programa es como es, y usted sabe cómo es el programa, tenemos que entrarle a algunas cosas que de repente toda esta alegría, todo este optimismo que le hemos infundido ahora mismo, se le va a reducir un poquito, pero también es que no hay que perder la realidad. Vivimos en una sociedad, como lo dijo él, mundial, tóxica. Por lo tanto, algún poquito de toxicidad debe haber en el día, porque estamos en el planeta Tierra. ¿Y cuál es el tema que vamos a abordar esta mañana? Un tema que desde hace ya días lo venimos advirtiendo. Y lo terminé de advertir cuando un alto funcionario de este gobierno la semana anterior entró justamente por ese lado izquierdo del set. Yo aquí tenía los tres periódicos impresos, porque ahora hay un montón de periódicos digitales y muy buenos periódicos digitales, incluyendo tunota.com o los decanos, Hondudiario de mis amigos, o Proceso Digital de mi amiga Marlene. Entonces, queda viendo los tres periódicos, viendo los titulares, antes de sentarse, toma uno, creo que fue La Tribuna, y le hace así. Renato dice, ponele atención a ese titular, dice. Ponele atención a ese titular. ¿Cuál titular? Le digo. Ministro de este gobierno, ponele atención a ese titular, de que van a reglamentar o van a crear una ley para la extradición. Ponele atención. Dije yo, ¿qué es lo que me quiere decir? Colóquenme bien esto, por favor. Y ahora ya, después de esos consejos de Eden, ya no me enojo. Está diciendo que no hay que enojarse, entonces sí, hay que llevarlo a la práctica. Sé que eso sucede. Así es. Estamos en un set. Así es. Gracias, Tito. Gracias por su amabilidad. Así voy a reaccionar ahora ante la vida. Exactamente, así debe ser. Porque hace una semana, ¿por qué no colocan bien esos micrófonos, hombre? No, pero hoy no. Gracias, papá. Le sirvió. Entonces, así me dijo. ¿Y por qué la producción me puso ya me va a enojar el productor? Porque yo estaba diciéndoles que me dijo, póngale atención a ese titular, dice. Y no me debieron poner ese titular porque no había entrado a ese tema todavía. Y era reglamentar la extradición o hacer una ley para la extradición. Hay sospechas de que algunos sectores se mueven en Honduras para ponerle trampas a esa extradición, para alargar los procesos de extradición, o para que, decía alguien, yo no sé si con razón o sin ella, que pasen 10, 15 años y ya con esa nueva ley a la que les debemos poner ojo, se alarguen los procesos. Entonces, escucho a Edmundo Orellana Mercado el viernes también, y Mundo con sus dudas, dice, está bien, dice, porque de repente hay que respetar todo el proceso y los derechos humanos, hasta de los mismos que están solicitados en extradición, pero dice, ese auto acordado con el que se ha extraditado a la gente hasta ahora, ha funcionado, me dice.
No me lo dijo a mí, lo dijo a varios periodistas. Ha funcionado y entonces ¿qué le vamos a cambiar? Dice, hasta Mundo Orellana, el ministro de Transparencia, cuando digo hasta Mundo, ese hasta no es ironía, ese hasta es que es un funcionario del gobierno. Admite que él mismo tiene sus reservas del por qué quieren hacer una ley. Si es para defender los derechos humanos de la gente que ha sido solicitada en extradición, o es para favorecerlos, para entrampar, para ponerle cosas y alargar los procesos de extradición. Ese es el tema que hoy vamos a abordar aquí en Frente a Frente. Saludo al diputado Ramón Barrios, al diputado del Congreso Ramón Barrios, que ya está en los estudios de Televicentro en San Pedro Sula, y con el que vamos a iniciar el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está ese ánimo, diputado Barrios? No, si es que después de escucharlos, de verlo a usted así más estilizado, de ver a mi profesor, el doctor Dernis Castro Bobadilla, así rejuvenecido, en la universidad nuevamente, no como profesor, sino aprendiendo cosas, y de ver a la siempre alegre, positiva, la señora designada presidencial, la abogada Dori Gutiérrez. Mire, usted no sabe qué bien le hicieron estos 25 minutos a muchos hondureños que nos ven, que se levantan cada día a trabajar y que no ven como el horizonte en el país. Yo de verdad quiero felicitarles, estaba enriqueciéndome con estos 25 minutos, así que le digo muchas gracias. Yo estoy desde este lado del país, de San Pedro Sula, y realmente quiero agradecerles estos 20 minutos. Muchas gracias, buen día. Y mire, solo con esa palabra que usted dijo, me agrada verlo a usted, Renato, estilizado. Yo sé por qué lo está diciendo, porque hace un mes y medio coincidió él con Suyapa Figueroa, hicimos un programa y al final le dije a la doctora, le conté una parte muy personal de mi vida, ¿verdad? No, Renato, yo lo ayudo. Y Ramón Barrios estaba viendo. Si yo también lo uso, Renato, decía. Y decía la doctora, también yo me lo he aplicado. Por eso es que la palabra estilizado tiene un significado para mí y que la mencionó el diputado Barrios. Ya me hizo el día también, mire. Hoy nos estamos ayudando aquí mutuamente todos. La pregunta del día con Lucecita Madrid esta mañana de lunes. ¿Qué fecha es hoy, Luz? 27 de febrero. 27 de febrero. Adelante, buenos días. Buenos días, licenciado Renato, a nuestros panelistas, televidentes que nos acompañan a esta hora de la mañana. El tema del día para que usted pueda debatir con nosotros. ¿Algo no le cuadra al secretario de Transparencia con la futura ley de extradiciones? Recuerde las formas de opinar a través de @Frente a Frente HN en redes sociales y a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. ¿Algo no le cuadra al secretario de Transparencia con la futura ley de extradiciones? El tema de hoy lunes. Esa es una expresión que no tiene que llevar signos de interrogación. Yo le pondría signos de admiración. No, ni de admiración. O vamos a ver, algo no le cuadra al secretario de Transparencia con la futura ley de extradiciones. Esa es una afirmación, así que me le quitan esos signos de interrogación porque no cabe en esa oración. Algo no le cuadra al ministro de Transparencia con esa ley de extradiciones. No sé si hay algo que no le cuadra a Doris también, a Ramón Barrios, a Denis Castro. Yo lo admito, a mí hay algo que no me cuadra y se lo voy a decir, pero yo se lo voy a decir como a las 9. Quienes se lo van a decir primero son mis panelistas, después de estos consejos comerciales. Frente a Frente presentó el tema del día. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Los Cobras trabajaron con los grillos, dice ex policía extraditado. Los Cobras trabajaron con los grillos, dice ex policía extraditado. Es el titular que destaca a esta hora tunota.com y otros titulares. Libre violador en serie que fue condenado a 121 años de cárcel en Lloro. ¿Por qué lo liberaron? Libre violador en serie que fue condenado a 121 años de cárcel en Lloro.
Me pregunto por qué lo liberaron. Lo que pasa es que ya no tengo tiempo de abrir tu nota en ese titular para leer la noticia. 5,000 tolupanes cumplen su sueño de tener energía fotovoltaica. Nos alegramos por ello. Miren, paneles de energía solar ahí con los tulupanes. Así que solo son 3 de los muchos titulares que esta mañana puede ver en tu nota. Si de estos 3 titulares quieres saber el contenido de algunos de ellos, hágale clic a tu nota en este momento y entre para ver el contenido del mismo. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día. Algo no le cuadra al secretario de Transparencia con la futura ley de extradiciones. Diputado Ramón Barrios, en los estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Yo sé que somos un país con una sociedad que sospecha, muy escéptica casi de todo. Y con este asunto de reglamentar o crear o aprobar, mejor dicho, una ley de extradiciones, alguna gente está pensando que lo que se pretende hacer es ponerle obstáculos al proceso para extraditar a la gente con la misma celeridad con que se ha venido haciendo en base al auto acordado. Usted como diputado y hombre que está en la cúpula que nos gobierna en este momento, me imagino que tiene las razones reales para que se esté procurando legislar en este aspecto. Adelante. Bueno, don Renato, primero hay que diferenciar 2 cosas. El tratado de extradición, digamos que para nosotros es derecho sustantivo material que está en la Constitución de la República. Eso no se va a tocar, es decir, el tratado de extradición va a seguir vigente como hasta ahora. Ni a reformar el 102. Ni a reformar el artículo 102, es decir, en esto quiero quedar claro y que quede claro la ciudadanía hondureña. No se está tocando la parte sustantiva, la parte de extradición en la Constitución de la República. Yo me recuerdo que el año pasado yo presidí la Comisión de Extradición y una de nuestras recomendaciones, precisamente cuando dimos nuestro informe, don Renato, fue que debíamos hacer una ley especial de extradiciones para superar la parte procesal que se había estado o que se está utilizando hasta ahora mediante un auto acordado. Es decir, que no era la técnica procesal ideal para, digamos, entregar a nuestros compatriotas para que sean juzgados en el exterior. Esa fue una de nuestras recomendaciones en la Comisión de Extradición. Así que me parece que lo que se ha anunciado por la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia de reglamentar o de legislar para tener una ley de extradiciones de tipo procesal o adjetiva, es decir, cuál va a ser el procedimiento o sustituir el procedimiento que se ha estado utilizando mediante el auto acordado. Nosotros, por ejemplo, en el Congreso Nacional y en la comisión que yo presido de Legislación y Asuntos Constitucionales tenemos 2 o 3 proyectos de ley de procedimientos de extradición que seguramente los vamos a revisar cuando nos llegue el otro proyecto de la Corte Suprema de Justicia. Así que me parece que yo no le doy, digamos, mayores clamores de emergencia a esto. Me parece que la técnica a utilizarse de establecer una ley y no mediante un auto acordado es correcta, y en términos generales yo diría que ese procedimiento no debería variar mucho, digamos, con lo que se está utilizando en este momento. Me recuerdo que uno de los proyectos que tenemos, que lo presentó precisamente la anterior Corte Suprema de Justicia, establecía que quien debía conocer en primera instancia no es la Corte Suprema de Justicia, sino los tribunales ordinarios. Ellos, en uno de los proyectos se le atribuía a un juez de jurisdicción nacional, en otros a un tribunal de sentencia de jurisdicción nacional, y que ellos, la Corte en pleno conocería en apelación, digamos, dada el tribunal o el juez su decisión en primera instancia. Así que yo creo que eso es lo que va a pasar. Se va a cambiar la técnica legislativa de ese procedimiento y superarla de un auto acordado a una ley que se deberá
de aprobar estrictamente en el Congreso Nacional de la República, pero dejar, digamos, don Renato, que no se está tratando, no se está tocando, que no se va a tocar la parte sustantiva de la extradición. La extradición va a seguir funcionando tal y como está en la Constitución de la República. Lo que pasa que se va a revisar, entiendo yo, por la presidenta de la Corte, un nuevo proyecto de procedimiento de extradición que se va a unir a los otros proyectos que tenemos en el Congreso Nacional para finalmente superar el auto acordado que se ha venido aplicando hasta ahora. Yo lo entiendo, pero ahí está el kit del asunto. Algunos, como le dije, somos un país bastante escéptico. Sospechan que en esos procedimientos que se van a establecer en la ley de extradición pudiese estar la trampa en alargar los procesos. Yo utilizo una palabra que le entienda mejor la gente, o en entrampar los procesos de extradición. Y con el auto acordado sabemos que en 2 o 3 meses la persona que es solicitada por cualquier país de inmediato va, y generalmente nunca han negado una extradición, por lo menos a partir de este auto acordado. ¿Qué piensa la designada presidencial Dori Gutiérrez? Bueno, primero, con mi experiencia, que estuve tantos años ahí como diputada, siempre que íbamos a aprobar una ley, yo me preguntaba, ¿a quién va a favorecer esta ley? ¿Quiénes van a ser los sujetos que van a recibir los beneficios de esta ley? Y tengo que decir con mucha tristeza que la mayoría de las leyes que se aprobaban en el Congreso Nacional no favorecían a la mayoría de la población. Favorecían a pequeños grupos económicos, políticos y sociales. Y esto es lo que en alguna medida el pueblo reclama, leyes que realmente favorezcan a la población. Aquí tengo la Constitución del 82, donde estaba expresamente prohibida la extradición. Sí. En el artículo 102. Está clarísimo, 102 dice, 102. Dice claramente, ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un estado extranjero. Entonces, de manera muy rápida, y en el gobierno del presidente Lobo, y siendo presidente del Congreso el señor Juan Hernández, yo no estaba en ese periodo en el Congreso porque era regidora, no estuve el 2010 y el 2014, aquí se plantea nuevamente que ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un estado extranjero, pero se exceptúan de esta disposición los casos relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada, y cuando exista tratado de convenio de extradición en el país solicitado. ¿Por qué razón se dio esto? Porque había una realidad diferente a la que había en 1982. Honduras había sido señalado y sigue siendo señalado en alguna medida como un país en donde prácticamente el narcotráfico, el crimen organizado, pues tiene raíces muy profundas. Y fíjense ustedes que cuando quieren hacer una reforma, la hacen en 2 días. Porque esta reforma, oiga bien, esta reforma se hizo en primera legislatura en el 24 de enero de 2012 y se ratificó el 25 de enero. Una reforma constitucional. Entonces, ¿por qué? O sea, se ratificó en 2 legislaturas, pero con una diferencia de 12 días aproximadamente. Y además de eso, fue publicado en la Gaceta, fue publicado en la Gaceta el 27 de febrero del 2012. O sea, cuando ellos quieren hacer algo, lo hacen inmediato. ¿Por qué razón? Había una presión fuerte de los Estados Unidos. En el sentido de que, pues, se necesitaba modificar esta Constitución, ese artículo. Aquí tengo el auto acordado. El auto acordado es una medida temporal y siempre se ha dicho de que cuando es una medida temporal hay que revisar si realmente está funcionando o no. ¿Cuándo fue publicado el auto acordado? El 11 de junio de 2013. O sea que fue rápido también. Si usted lee este acto acordado, me di a la tarea de ponérmelo a estudiar con uno de mis hijos este asunto. Si usted lo lee, usted encuentra que en este auto acordado se respetan la mayoría, o no la mayoría, los derechos que pueda tener cualquier persona que sea solicitada en extradición.
¿Qué es lo que está diciendo el compañero de San Pedro Sula? Ramón Barrios, el diputado Ramón Barrios. Que lo que habría que revisar un poco es el proceso, pero ahí es donde hay que volarle ojo, porque el que hace la ley hace la trampa. Y entonces en esos mismos artículos le ponen ahí unas situaciones, por ejemplo, ¿cuál es uno de los problemas más serios que tenemos? Usted pone un recurso de inconstitucionalidad y nunca se lo contestan. ¿Por qué? Porque no hay términos definidos claramente que debe contestarse un recurso que sí o que si no. Igual manera ocurre con las leyes ordinarias. Hay una afirmativa ficta ahí, ¿por qué? Porque la mayoría no contesta en los 45 días que debe contestar. Entonces, resumiendo, en este auto acordado se plantea incluso 4 principios fundamentales para una ley expedita, que es la inmediación, la oralidad, la contradicción y la concentración. Esos son los principios que orientan este acto acordado. Y respetan el debido proceso, la persona tiene todos los derechos que pueda tener cualquier ciudadano que sea requerido por la autoridad, se le pone un abogado si no tiene abogado, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí, dentro de la misma ley se plantea que si hubiesen algunas situaciones no definidas claramente, es posible que sea necesaria una ley, pero ahí es donde esto no tuvo que, fue al Congreso solo a ser ratificado. ¿Se imaginan ustedes cuando se presente una nueva ley, mientras no se apruebe una nueva ley, este acto acordado estará vigente? ¿Se imaginan ustedes cuando empiece todo este tracateo que van a ir 3 o 4 leyes? Ya dice Barrios que ellos tienen una, que otro, que la Corte va a mandar otro, que después va a una comisión de dictamen, que después de la comisión de dictamen tiene que ir a supuestamente a 3 debates, aunque no lo están haciendo ahorita en este Congreso los 3 debates. Entonces, allí es donde hay que volar ojo, porque hay en una de esas disposiciones, si no estamos activos, si no estamos vivos, ahí es donde puede ir la posibilidad de poder favorecer a personas que han cometido los crímenes que se señalan o los delitos que se señalan en la reforma al artículo 102. Y concluyo con esto. En el Congreso Nacional se aprobó el Código Penal que nosotros le llamamos de la impunidad. Ahorita las mujeres y la misma Corte Suprema, escuché a la presidenta decir que le van a poner atención al tema de la violencia generalizada, sobre todo contra las mujeres. Entonces, si le van a poner atención a la violencia generalizada contra las mujeres, lo primero que tienen que hacer es reformar ese Código Penal. Yo lo expresé el día que fui a presentar el informe. ¿Por qué razón? Porque ahí se disminuyen todas las penas para los violadores, para los feminicidas. Es una cosa terrible. Igual manera se favorecen a los lavadores de activos, se favorece a los que caen en el delito sobre todo de enriquecimiento ilícito. O sea, aparentemente las leyes se hacen para favorecer a una clase política que ha estado sumida, y tenemos que decirlo, en la corrupción y en la impunidad. Entonces, definitivamente, si queremos combatir la corrupción y la impunidad, si queremos combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y si este auto ha funcionado con el debido proceso, con el respeto a los derechos de las personas, lo mínimo que podemos pedir es que no se vaya a hacer una ley que pueda ser violatoria, podría decir, a los derechos de las personas, o que pueda en alguna medida proteger a ese tipo de personas, sobre todo porque muchos están involucrados dentro de la clase política que tiene muchos espacios de poder. Y me llama la atención, para terminar con esto, un acuerdo que hicieron los 3 jefes de bancada de los partidos mayoritarios, donde prácticamente pues ellos se ponen de acuerdo en una serie de situaciones que seguramente van a ir orientados también a favorecer su clase, la clase política, no a favorecer el pueblo ni a favorecer la justicia. Ahí crearon esos 6 magistrados, eso no está en la Constitución que hay magistrados suplentes, no hay. Ahí lo hicieron en un auto acordado inmediatamente después de que fueran juramentadas la nueva Corte. Esas son cuestiones que a uno lo dejan mucho que pensar, porque se hace ahí mismo inmediatamente cuando había un rechazo de la población en ese sentido. Entonces, esas son mis observaciones, Renato,
y pues estaremos vigilantes, tal como nosotros lo dijimos en un comunicado, estaremos vigilantes de lo que pasa y que deberíamos de estarle poniendo atención ahorita a otros problemas graves que tiene la población en este momento. Es el criterio de la designada presidencial, Dori Gutiérrez. No tengo por qué remarcar absolutamente nada más, si no es para hacer una repregunta en función de lo que ella dijo, pero su criterio está en la misma línea de pensamiento del ministro de la Transparencia del gobierno actual, Edmundo Orellana Mercado. Denis Castro Bobadilla, médico, forense, abogado. ¿Qué piensa Denis Castro? ¿Tiene sus cosas que no le cuadren de esta intención de hacer una ley o reglamentar las extradiciones del país con el objetivo de favorecer a ese segmento de la población que no quiere ser extraditado? ¿Hay temores de algunos políticos en ser extraditados? ¿Y este es el momento para ponerle trampas a la extradición? Son las preguntas que se derivan de expresiones como las de Doris y Edmundo Orellana. Denis Castro opina después de la pausa. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Gracias por sus mensajes, damos lectura. Buen día, Renato, lo felicito, buen tema. Hay muchos de este gobierno que están en la mira de extradición. Continuamos dando lectura. Saludos, Renato. Uy, hombre, ¿qué hizo para bajar tan rápido? Me alegra ver que se está cuidando, siga así, pero con ejercicio. No, eso es fundamental. Eso le faltó decir a usted, a la gente, que hay que hacer ejercicio. No solo es bailar, por lo menos. No solo es por medicamentos, es buena equilibrada alimentación y ejercicios. Así dice, y si le añadimos el estrés en que vive la gente por nuestra situación económica, la gente explota con nada. Buenos días, saludos desde San Pedro Sula, ni a nosotros tampoco nos cuadra y hay algo muy chueco. Esa ley es para dilatar los procesos y favorecer a los corruptos y que no los extraditen. Continuamos dando lectura. Y ahora van a volar con esa orden de extradición que les llegó como hicieron con Juan Orlando Hernández. ¿O la van a engavetar y la van a enterrar en el aguacate? Nos comparte nuestro televidente. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Buen día, el equipo de Frente a Frente genera suspicacia esa futura ley de extradición. Si dicha ley es para agilizar y no poner trabas a la extradición, bienvenida sea. Recordar que ya se han extraditado a unos 36 hondureños, por lo cual ya existe la jurisprudencia. Políticos no están solos para tomar esta decisión. Recuerden que tienen al gobierno de los Estados Unidos respirándoles en la nuca, observando este tipo de actuaciones. Recuerda continuar enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Miren, esto dijo este hombre, Edmundo Orellana. Allá aparece en pantalla en una fotografía. La extradición está regulada en normas internacionales como el Código Bustamante, están vigentes en Honduras, argumentó. El ministro de Transparencia señaló que los sectores que quieren una ley especial es porque quieren que el proceso sobrepase a un juez de primera instancia, posteriormente pase a la Corte de Apelaciones y después a un recurso de casación. Quieren un laberinto infinito en donde no se puedan ir los extraditados. Déjemelos como está con la norma internacional, sugirió Edmundo Orellana Mercado. Contundente, Mundo, contundente. Señaló que los sectores que quieren una ley especial es porque quieren que el proceso sobrepase a un juez de primera instancia, posteriormente pase a la Corte de Apelaciones y después a un recurso de casación. Quieren un laberinto infinito en donde no se puedan ir los extraditados. Déjemelos como está con la norma internacional, aseguró Mundo Orellana. Déjelo así como está. No le hagan más cosas, dice. Miren, ministro del gobierno, designada presidencial, Denis Castro Bobadilla, su opinión. Renato, en conclusión, yo soy de los que creo, y yo presidí esa reunión que habló doña Doris,
Yo presidí esa sesión del Congreso donde decidimos derogar, porque se decidió por toda la mayoría de diputados del Congreso anterior, derogar el Código Penal porque es un Código Penal benefactor. Recordando, usted era el presidente, yo la vicepresidenta y Luis Redondo el secretario. ¿Correcto? ¿Recuerda? Sí. Bueno. Y ella todavía se encuentra denunciada en el Ministerio Público por haber participado en una actividad dentro de su ámbito de su competencia como diputada que era en ese momento. Revisemos la historia, Renato. Lo que nos está diciendo es, Renato, lo que quiero yo decir es que realmente todo el sistema penal hondureño necesita una revisión. Nosotros pasamos, en los años pasados, teníamos un sistema inquisitivo, pasamos a uno acusatorio, pero volvimos a la etapa inquisitiva. Es decir, con las reformas que hubieron en los 13 años de administración del Congreso Nacional, bajo la égida del Partido Nacional, básicamente, se convirtió nuevamente el sistema penal hondureño en una forma inquisitiva, en donde usted es culpable mientras no demuestra en los tribunales que es inocente. Trabajamos una época en la forma acusatoria y funcionó muy bien, pero vino personas que ya ni viven en Honduras y sugirieron entonces que se reformara la Constitución y que le diéramos más días a la policía, era con lo que iba a mejorar la investigación. Falso. No llegamos a ninguna conclusión. Que reformáramos el Código Penal, se hicieron unos gastos exorbitantes, hay un nuevo Código Penal, nosotros lo derogamos porque fue una cosa tremenda lo que hay ahí, y usted lo puede ver actualmente. Creamos una ley que se llama la ley... Pero no está respondiendo a la pregunta, doctor. Voy caminando. Me disculpa. Voy caminando. Pero hemos tenido trabas, el Congreso ha tenido trabas por intereses creados que hay en nuestro país. Y justo hoy, en este Congreso, el actual ciudadano que ostenta la presidencia del Congreso, dijo a los medios de comunicación un día, no sé si fue un lapsus, pero lo dijo, que se sentaba al lado de narcos. Redondo lo dijo. Sí, señor. Ya siendo presidente de la Sí, Junta señor. Directiva del Congreso. A mí me preocupó. Y ¿Qué luego dijo? una funcionaria del gobierno dijo, somos un país, un narcoestado, dijo, y somos un país con crimen organizado y una serie de cosas, dijo. Cualquiera se asusta. Ahora, déjeme ver esto. Con este panorama, en estos momentos, ejecutar la acción que usted está planteando, usted no me puede negar el derecho de una sospecha. ¿Cuál es el interés real? Porque hay un proceso, y este proceso que se ha establecido a través de ese auto acordado en la época de Rivera Vilés, recuerdo yo que fue eso, ha venido funcionando por cerca de 36 o 40, algo así, solicitudes de extradición, y no solamente de Estados Unidos, sino de otros países en otros campos. Pero soy del criterio que hay algunas cosas que hay que arreglar en casa. Verbigracia, hay tratados, por ejemplo, de extradición que ameritan una discusión nuevamente con el Estado con lo que lo firmamos. Eso es a nivel de Cancillería iniciar ese proceso, me parece a mí. Por ejemplo, con el de España, que España, yo estuve revisando y fíjese que España dice que ella no está obligada en ese tratado de extradición si no es personas con sentencia dictada. Entonces tiene que ser un juzgamiento local. Lo mismo dice para sus ciudadanos y relaciona esto, ese tratado con España, de que no incluye corrupción. Entonces, si no incluye corrupción, pero dice que sí habrá cuestiones de naturaleza política, ellos se reservan que cuando es por razones de naturaleza política no lo van a extraditar. Y luego también dice que se va a negar la extradición a connacionales. ¿Y entonces en qué quedamos? Que se va a negar la extradición. Se deniega a los connacionales, dice ahí. Entonces, ¿en qué quedamos? Ah, o sea que españoles no los podemos traer nosotros, aunque hayan cometido el crimen aquí.
Así dice ese tratado de 1999 del 13 de noviembre. Es desigual. Es Desigual. desigual. Es desigual. Desigual. Sí. Entonces, para que usted se dé cuenta que tenemos otros tratados con otras naciones en otro contexto. Y en este sentido, me parece que debe haber una armonía de tratados, porque entonces entramos en contradicciones con nuestra propia Constitución, aunque Honduras lo esté firmando. Estamos firmando a través de Cancillería ciertas cosas que no son convenios, no son tratados similares. Entonces, si este se adapta, está adaptado a la Constitución, no hay problema, lo podemos firmar, está bien, porque la base de nuestro derecho es la Constitución y los tratados, pero no tiene que haber una circunstancia de discusión entre tratados que vamos firmando. Usted enriquece el tema porque lo aborda ya de manera general con todos los tratados que tiene Honduras de extradición, pero en el fondo lo escucharon cuando dijo: cualquier iniciativa para reglamentar o aprobar una ley de extradiciones en este momento levanta sospecha. Por supuesto. Y le voy a decir por qué. Porque si vamos a arreglar la casa, arreglemos desde la base. No arreglemos el techo, arreglemos la base. Y la base de Honduras es justo los derechos humanos. En el país, lo que más tenemos y lo que más se teme no es presentarse a una cuestión judicial, es el acto circense que se desarrolla a través de medios de comunicación, de exhibicionismo de las personas. Algo que su servidor insistió en el Congreso. Aquí está doña Doris, que era diputada, ¿verdad? Cuando yo insistí, no en una nueva ley, en que respeten la Constitución y que respeten la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este es un país donde se exhibe a las personas en cualquier delito sin que ni siquiera ha sido juzgado. Y lo hace la Secretaría de Seguridad y lo hace el Ministerio Público. Entonces, permítame. Es que usted me está abordando otras bien. Aristas que no son exactamente el tema central. Ok, y pero yo tengo la obligación de reconducir el programa. No, es que hay que ver el principio. Yo entiendo que también se ha destruido hogares, se ha destruido empresas, y ahora Honduras enfrenta demandas internacionales, se está enfrentando a demandas en Nueva York de restitución de bienes, un caos completo en este tema. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos de hacer? En todo. Entonces, realmente de revisar, si vamos a revisar, revisemos todo. Porque tampoco Honduras en estos momentos tiene reciprocidades con algunas naciones. Nosotros, si usted no sabe, tenemos un tratado, un convenio centroamericano y del Caribe para detención y extradición. Y tenemos uno solamente de Centroamérica. Pero usted va a ver que ahí se fue. Pero ¿qué pasa? No dice en el tratado que en qué momento procesal se puede traer una persona o llevar una persona. No lo dice. Entonces usted ve que los dos funcionarios o varios funcionarios han ido a Nicaragua y ahí están felices, y aquí tenemos cuentas pendientes porque el proceso de investigación no se desarrolló previo y de presentación de requerimiento previo a que ellos se fueran, sino que quedamos con la duda y quedamos sin plata, sin funcionarios. Hay más nicaragüenses ahora que son de origen hondureño, etcétera, etcétera. Yo creo que se necesita efectivamente revisar muchos aspectos del derecho penal, pero con el Congreso que tenemos actualmente, con tantas dudas de algunos de sus miembros, se va a ser muy difícil. Creo que en sí muchos convenios tienen que ser revisados, actualizados. En materia de derecho, no, excepto que sean pétreos como tal, y que Honduras tiene artículos pétreos que se han cambiado, y usted lo ha visto que en la praxis se han cambiado, usted se va a dar cuenta que, a mi criterio, necesitamos una revisión en todo el contexto que viene en relación al sistema penal hondureño y todo lo que Honduras ha estado firmando. Muy bien, yo lo entiendo que usted trasciende... Necesitamos un procedimiento como tal, breve, expedito, y no como acaba usted de darse cuenta que lo que se va a buscar es hacer una prórroga en tiempo, un letargo de tiempo, un manoseo de tiempo, como ya existen muchas cosas en Honduras.
muy bien que se haya expresado en esta última parte para que quede claridad en torno a su pensamiento. Él abarcó así de manera general esta temática de la extradición, pidiendo una revisión porque dice que hay contradicciones entre los tratados que Honduras suscribe para extraditar. Pero en el fondo del asunto que estamos tocando coincide con la opinión de la designada, coincide con la opinión del ministro de Transparencia, en el sentido que hay que oponerse a manosear ese auto acordado, creando una ley para entrampar, para hacerlo engorroso, para hacerlo un laberinto, como lo dice Edmundo Orellana Mercado, y alargar los tiempos de la extradición. Y además dijo otra cosa que yo no la recordaba, que supuestamente manifestó Luis Redondo, ya siendo presidente del Congreso, que él se sentaba al lado de narcotraficantes. Estoy seguro que él lo dijo de una manera figurada, no refiriéndose exactamente a los que se sientan al lado en la junta directiva, sino hablando de todos los diputados, de los 128 diputados. Me imagino que así lo planteó Luis Redondo, porque mucho se ha dicho de los nexos de algunos políticos con el narcotráfico y el financiamiento de estos últimos a ellos y a sus partidos. En sus campañas. En sus campañas. Pues así está la cuestión. Ahora comprendo plenamente a Denis, que en el fondo de... Hasta dijo que tenía una lista de personas, ¿se recuerda? Ah, sí. Que dijo que tenía una lista de personas, pero nunca lo dio... Perdón, es que yo siempre me protejo porque mucho frío hace aquí. No, que también expresó que tenía una lista de personas, pero nunca la dio a conocer. Significa de que tenía información fidedigna, ¿verdad? Si un presidente del Congreso dice que tiene una lista de personas y que algunos están ahí sentados, hay que ponerle ojo al asunto. Bueno, pues yo creo que este es el momento para que el diputado Ramón Barrios intervenga, será después de la pausa, y valore las expresiones que tiene el ministro de Transparencia, que tiene la designada presidencial, es la única mujer como designada presidencial, y que tiene un ex congresista sobre esto que se pretende legislar, aprobar una ley de extradiciones, y que la gente sospecha que pudiese ser para favorecer a narcotraficantes que no se quieren ir del país, alargando procesos, entorpeciéndolos, entrampándolos, enmarañándolos y haciendo un laberinto de ellos, como lo calificó textualmente Edmundo Orellana. Volvemos con el diputado Barrios. Ya volvemos con Frente. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Me ha dado el pase de cortesía Lucecita Madrid para que yo lea este tuit. Dice el ministro de Desarrollo Económico del gobierno: si el objetivo que busca implementar un reglamento a las extradiciones es hacer el proceso más fácil y rápido, bienvenido sea el cambio. Ponerle trabas o hacerlo más lento sería ir en camino equivocado. Son las valoraciones, es el pensamiento que tiene el ministro de Desarrollo, Pedro Barquero, que van en la misma línea, en la sintonía de lo que expresó el ministro de Transparencia y la designada presidencial Dori Gutiérrez. Si el objetivo que busca implementar un reglamento a las extradiciones es hacer el proceso más fácil y rápido, bienvenido sea el cambio. Y en la misma línea de pensamiento de Denis Castro Obadía también. Ponerle trabas o hacerlo más lento sería ir en el camino equivocado. Pedro Barquero, Lucecita. Continuamos dando lectura a sus mensajes a través de @frente a frente en Twitter. Brian nos comparte: ¿a quién le va a cuadrar la mayor excusa para no dejar que Jorge Calix fuera presidente del Congreso Nacional? Era que estaba aliado con los cachos y que las intenciones primarias eran entrampar las leyes que permiten el auto acordado. Ahora, extrañamente, los tres partidos salpicados se ponen de acuerdo. Continuamos
dando lectura a sus mensajes. Kobe Turcio nos comparte: lo mejor es no tocar nada. Brian continúa: si es la pregunta del día, ¿por qué no va a llevar signos de interrogación? Extraño, ¿no? Quienes se ponen de acuerdo a darle celeridad a ciertas leyes fueron presidente de la bancada del Partido Nacional, mayores salpicados del narcotráfico, Partido Liberal cómplices, lavadores y Libre, donde hay 2 Celaya mencionados en Nueva York. ¿Por qué la expresión no es una pregunta? Le respondo al televidente. La expresión que está ahí en pantalla no es una pregunta. Y no necesariamente el título del programa debe ser una pregunta. Se pone el título para que el público participe y lo enriquezca, como lo están enriqueciendo hoy, como lo están enriqueciendo siempre, como lo enriquecen siempre, pues. Esa es la respuesta que le tengo a él. La expresión no da para ponerle signos de interrogación. Marco Romero nos comparte: si lo cambian, ¿qué harían si un expresidente, exdiputado o exfuncionario público comete un delito como lo que hizo Tony Hernández? ¿Lo van a mandar a Estados Unidos? El observador: si esa ley la cambian para beneficiar delincuentes, los que la proponen y los que votan por ella deberían ir presos. Esa señora Raquel viene llegando y ya viene con proposiciones dudosas. Ya basta con tanta sinvergüenzada. Vicente Hernández nos comparte: esto se miraba venir, es el último tiro de gracia que nos están dando como pueblo. Ese acto acordado es la única miserable justicia que tiene Honduras, porque por lo menos Estados Unidos se los llevaba. Estados Unidos, la embajada, estaremos peor, les pondrán más trabas y dilatarán procesos. Malditos políticos corruptos, nos comparten nuestros televidentes. Muchas gracias por seguir enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca, con descuentos impresionantes. Diputado Ramón Barrios, en los estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Adelante, con usted. Mire, don Renato, yo quisiera volver a dejar claro que no se está tocando el artículo 102 constitucional. La extradición está en la Constitución de la República y eso no se está tocando ni cambiando. Es decir, que los ciudadanos y las ciudadanas de este país deben alejar preocupación que la extradición va a seguir funcionando en los 3 requisitos. Es decir, aquí se van a seguir extraditando hondureños y hondureñas porque hayan participado y hayan indicios claros, digamos, en el proceso, en este momento del auto acordado, que hayan participado en tipos penales de terrorismo, en criminalidad organizada, que es el segundo requisito, y el tercer requisito es cuando haya tratado o convenio con el país que solicita al ciudadano hondureño en extradición. Eso no se está tocando. Yo quiero dejar bien claro que el artículo 102 constitucional no se está tocando en absoluto. Lo segundo es que tampoco se quiera ligar como esto que dijo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia con los acuerdos que fueron públicos. Es decir, por primera vez los acuerdos a que se llegaron las fuerzas políticas, digamos, para elegir la Corte Suprema de Justicia, fue dado a conocer. Mire, en el pasado se llevaban acuerdos bajo la mesa. Este Congreso Nacional de la República, digamos, dio a conocer en sus páginas oficiales cuáles fueron los términos del acuerdo para la elección de la Corte Suprema de Justicia y en ningún momento se toca el punto de la extradición. Entiendo que el tema que se está tocando el día de hoy es producto de la declaración de la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que establece, y yo estoy de acuerdo con ella, porque, digamos, si se reformó la Constitución en el artículo 102, como técnica legislativa, no se puede reglamentar un artículo constitucional mediante un auto acordado. ¿Que lo hemos estado haciendo así? Muy bien. ¿Que ha estado funcionando? También estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que sea lo correcto desde el punto de vista de la técnica legislativa procesal que se ha estado utilizando. Y necesita evidentemente algunos ajustes. Esto ya lo habíamos nosotros mencionado, no el día de hoy, sino cuando presidimos la Comisión de Extradiciones, que antes de que entrara esta legislatura del presidente Luis Redondo, entrar en funcionamiento, ya había en la Secretaría del Congreso varias propuestas de varios sectores de proyectos de ley procesal de extradición. Así que esto no es nuevo. Seguramente la Corte
Suprema Justicia va a revisar ese auto acordado, ese procedimiento, lo va a elevar, digamos, a categoría de ley, va a enviar ese proyecto de ley al Congreso Nacional. Yo estoy de acuerdo en que ninguna ley de extradición debe ponerle trabas. Yo creo que un proceso de extradición no debería de tener más allá de 6 meses. El promedio que se está utilizando actualmente con el procedimiento abreviado va entre 3 a 5 meses. Yo quiero establecer que todos... Creo que tocó alguna tecla porque el audio ya no lo tenemos. Creo que tocó alguna tecla, diputado Barrios. Sí. Tocó alguna tecla ahí porque en los últimos 40 segundos perdimos el audio. ¿Me escuchó ya? Respóndame, producción. ¿Escuchó ya, Barrios? Sí, lo escucho. Ah, es que tocó una tecla ahí. Los últimos 45 segundos fue que no la escucharon, porque mire, es que aquí coincidimos todos en la primera parte de su participación. Sabemos que no se está tocando el artículo 102 de la Constitución. Sabemos que no se está derogando la extradición. No, el punto es la sospecha que levanta que con ese reglamento o ley se le ponga trabas. Es decir, cuando usted escucha a un ministro de Transparencia diciendo lo que dijo, que lo que quieren es alargar el proceso, lo dijo sin ninguna reserva. Escuchó a la designada presidencial, Doris Gutiérrez, escucha al ministro o leyó el mensaje del ministro de Desarrollo Económico, la opinión de un legislador muy experimentado, Denis Castro Badía, es la sospecha que levanta esta reglamentación, porque como hay grupos interesados en alargar o entorpecer estos procesos, que se alargue con premeditación para que duren años y años los procesos de extradición. Ese es el puntito, diputado. Levantaron polvo. Don Renato, solo quería entonces decir lo que dije en los últimos 15 segundos. Mire, el promedio de los 36 procesos de extradición que hemos tenido han dado entre los 4 meses a 5 meses. Efectivamente, ninguno de los proyectos que tenemos en el Congreso Nacional de la República alarga el proceso a más de 6 meses. Es un proceso de extradición en México, por ejemplo, donde tenemos los más referentes procesos de extradición en Colombia, digamos, andan entre 6 y 8 meses. Un proceso de extradición en Honduras han dado con este autoacordado entre 4 y 5 meses. Y de los proyectos que tenemos en el Congreso Nacional, ninguno va a pasar de 6 meses. Yo no usaría, digamos, la frase más fácil ni más rápido, porque estamos hablando también de un derecho fundamental que es el estado de inocencia, el principio de inocencia de las personas que son solicitadas en extradición. Tampoco se trata de ser sumarios los procesos, de hacerlos rápidos, porque estamos hablando del principio de inocencia de individuos, de ciudadanos hondureños. Yo no diría ni más fácil ni rápido, sino respetar los derechos humanos de las personas, pero ese respeto de los derechos humanos en las personas en cualquier proceso de extradición no debería de ir más allá de los 6 meses, que ha sido, digamos, el promedio que se ha estado utilizando. O sea, que yo quiero desmentir que este proceso, por lo menos en los proyectos que tenemos en el Congreso Nacional, ninguno va más allá de 6 meses. Gracias, diputado Barrios. Seguimos con la misma arista y con las mismas reflexiones, porque el tema central justamente es eso. La sospecha que ha levantado hasta en los propios funcionarios, en algunos funcionarios del gobierno, esa reglamentación a la extradición. Pero hay que reconocer algo. Después de la pausa. Pero hay que ser honestos. No, intentamos ser objetivos. Intentamos ser objetivos de que la Corte se vio obligada a ese auto acordado para darle cumplimiento mientras el Congreso cumplía con una función que es una legislación, la cual no se ha hecho desde aquel momento hasta la fecha. No solamente por lo que se firmó, por ejemplo, o el adendum o la petición de lo que fuere en relación de materia de narcotráfico, sino con otros saberes y otros tratados de extradición. Pero hay que darse cuenta que lo que está diciendo el ilustre amigo, a quien le mando un saludo muy especial, a Ramón Barrios,
es correcto en el sentido que es necesario que el Congreso en algún momento coyuntural va a tener que crear una disposición legal procesal para el desarrollo de este acontecimiento, que cuando llega una solicitud de extradición, que no es una orden de captura, sino solicita que un ciudadano sea enviado para allá para que enfrente una cuestión que se ha presentado. Tampoco está diciendo que es culpable. Nosotros es que hacemos con el escándalo que la persona casi se le dé cadena perpetua. No, y porque tampoco, desde que se aprobó ese auto acordado, la Corte nunca ha rechazado una solicitud de extradición. Y le quiero decir... Y no es por el auto acordado. Y así es. Pudiese existir la ley. Hay que ser honesto en este sentido. Y le quiero decir, fíjese lo que estamos viviendo. Hay dos casos que han pasado en Honduras muy interesantes. El señor Gianni Rosenthal, por comprar vacas a un narco, por comprarle las vacas, pero las vacas se las compró el narco a otra persona, ¿ok? 2 años y medio, y no le tocaron ningún bien allá, pero aquí le deshicieron toda la familia, pero óigalo bien, a la familia completa, cuando el ilícito penal es de orden personalísimo. Y es el otro caso, el que está viviendo el actual expresidente de Honduras, don Juan Orlando. Dice que fenómeno más interesante. La defensa está pidiendo que se exhiba las pruebas que hay, porque no han sido exhibidas. Entonces la pregunta del millón dice uno, la lógica le dice, bueno, ¿y qué pruebas presentaron al fin acá para que el juez tenga la seguridad que esa solicitud cumple los requisitos? ¿O solo es de puro trámite? Hay cosas bien interesantes en todo esto, porque ya tiene 1 año de estar ahí y se suponía que había plena prueba, y entiendo por todos los reportes que no se han presentado todavía. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que viene acá? ¿Es solo por la solicitud de un Estado y hay que darle trámite inmediatamente? O sea, todas estas aristas que tiene este problema hacen que el razonamiento que hizo el compañero, el amigo, colega Ramón Barrios, tenga justificación. Pero también tenemos derecho el resto de ciudadanos en un país en donde tenemos el narcotráfico hasta donde ya no. ¿Usted cree en la justicia de Estados Unidos? La verdad que ninguna justicia es perfecta. Bueno, pero usted cree, dentro de lo que cabe, ¿usted cree que los fallos en Estados Unidos son en función de sus leyes y de las evidencias? Creo que sí. Ok. Creo que sí. Todos los que se fueron vía auto acordados para Estados Unidos, ajá, entonces usted me dice que cree en la sentencia de Estados Unidos, en los fallos de Estados Unidos, en la justicia de Estados Unidos, ha estado correcto con ese auto acordado el Poder Judicial de Honduras. Si usted me dice que cree en la justicia de Estados Unidos, en la práctica, todos los que la justicia ha autorizado que se vayan, pero estoy viendo veo dos casos muy interesantes. Dos casos muy interesantes donde el juez, véalo bien, el juez que emitió sentencia en el caso de Gianni Rosenthal dijo, bueno, le dice, entonces hay que poner preso a quien le vendió carros, a quien vendió esto, la fiscalía, ¿qué pasó? Le dice. Este señor lo que hizo fue comprar unas vacas, le dice, y que eran de un narco. Entonces el que le vendió carros, el que le vendió eso, le estoy hablando de lo que hizo el juez en su comentario antes de su sentencia, que le puso... Pero ahí lo que importa es la sentencia, ¿no? O correcto. Ahora bien... Eso lo permita, tengo que ir a una pausa, porque ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Si viene Redondo y dice que él como presidente del Congreso está sentado al lado de narcotraficantes, ¿sí? Mire que lo dice el presidente del Congreso, yo estoy sentado, dice, al lado de narcotraficantes, y comienza el Poder Judicial y la élite política a debatir sobre eso que está diciendo usted, que se cometen injusticias con la gente solicitada en extradición. La verdad es que ya me imagino esas extradiciones, van a ser un juicio pleno, que se van a tardar un montón de años. Es que ese es el puntito que estamos analizando, que hay gente interesada en no irse, hay gente interesada en no irse. Si Redondo dice que él se sienta al lado de narcos, hombre, que es presidente del Congreso, que es uno de los hombres mejor informados del país, habrá gente entonces que luchará
porque haya legislación para entorpecer los procesos de extradición. Es que ese es el puntito que Solo estamos son debatiendo. 65 votos que se ocupan. ¿Cuántos se necesitan para aprobar esa 65. ley? Mayoría simple, Ni porque- mayoría calificada. ¿Usted cree que Libre no va a conseguir unos votitos del Partido Liberal, unos votitos del Partido Nacional inclusive? Y ya tienen los 65 votos. O sea, como No, no es que- es reforma constitucional, no necesitan mayoría calificada. Con 65 pasa esta ley. Vamos a la pausa y seguimos aquí en el debate. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Continuamos dando lectura. Buen día. ¿En qué le afectaría al país entregar a personas corruptas, narcotraficantes? ¿Más bien nos ayuda a que no siga dañando al país o es que quieren favorecer a alguien en específico? Sean serios, honestos, actúen con rectitud o es por los que están siendo mencionados en la Corte de Nueva York en la lista Angel. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Estos socialistas del siglo XXI algo han oído de las extradiciones y por eso buscan blindar a los que han estado metidos en narcadas. Antes era bueno, pero hoy que les toca es malo. Continuamos dando lectura. Buen día. Yo pienso que esta ley de impunidad que creó el gobierno corrupto de Partido Nacional no va a ser cambiado, pues no les convienen a los corruptos de este gobierno. Renato. Sí, mírate que aquí me llega... Redes sociales. Aquí me llega el del abogado Carlos Padilla. El asunto que va a primar con el tema de las extradiciones será que si en el caso de delitos relacionados con narcotráfico, en el país requerente la pena concreta o abstracta para enfrentar al requerido es mayor que en Honduras, la solicitud no tendrá éxito. Lo será así, puesto que en el país no existe la cadena perpetua como tal, como sí existe en Estados Unidos. Así rapidito para terminar de digerirlo y entenderlo. El asunto que va a primar con el tema de las extradiciones será que si en el caso de delitos relacionados con narcotráfico en el país requerente la pena concreta o abstracta para enfrentar al requerido es mayor que en Honduras, la solicitud no tendrá éxito. Lo será así, puesto que en el país no existe la cadena perpetua como tal, como sí existe en Estados Unidos. Es el abogado Carlos Padilla Velasco. Y así me llega la opinión, así rápidamente, porque Doris quiere intervenir en este momento, me llega la opinión de el abogado Yair López. Lo que debemos preguntarnos es, ¿qué tan necesaria es una ley de extradiciones frente a los grandes problemas que tiene el sistema de administración de justicia y de persecución de la criminalidad? Creo que hay otras prioridades para la justicia en este país. Pueden tener buena fe los impulsores de la reforma, pero quién sabe que el producto de esa buena intención resulte en un producto que genere más impunidad. El diputado Gerardo Martínez, ya no es diputado Gerardo Martínez, ¿verdad, Carlos? Ya no es, ¿verdad? Quieren modificar el tratado de extradición supuestamente por una ley, pero el único objetivo es hacer selectiva la extradición. Y definitivamente al Código Penal hay que analizarlo y derogar y modificar el mismo, ya que este código actual se hizo con asesores españoles y todavía nuestro país no está preparado para tener vigencia. Lo ideal es que el Congreso integre una comisión especial multipartidaria con asesores hondureños con experiencia en materia penal, profesionales que ejerzan en los tribunales, que conocen la corrupción actual de nuestro país, pensando en Honduras, y que sea un código penal que tenga efecto general y no para grupos determinados. Honduras tiene problemas graves y tenemos una amenaza fuerte que son maras y pandillas y los colectivos que nos puedan llevar a la ingobernabilidad. Y así me están llegando cantidad de mensajes de abogados. Muy bien, lo voy a dejar aquí. Dori Gutiérrez. Dejar claro que los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia sí tienen la facultad de poder hacer una propuesta de ley al Congreso Nacional en esa materia y en otras materias. Eso tiene que quedar bien claro. Segundo, también tiene que quedar bien claro que esa propuesta tiene que llegar por fuerza al Congreso Nacional y tiene que ser aprobado como una ley que está después de los tratados, después de la Constitución, vienen las leyes
secundarias y por último vienen los reglamentos y otro tipo de leyes especiales, de reglamentaciones especiales. Entonces lo que nosotros nos preocupa, y tenemos que decirlo aquí claramente, es por ejemplo la parte procesal. En el auto acordado, Renato y amigos televidentes, la parte procesal está directamente en manos de un solo juez, de un juez natural. Usted ya sabe que ya los jueces naturales ya les dieron una orden que se vinieran de allá ya no van a estar en el batallón. Sí. Entonces, yo supongo, esto es una suposición mía, que puede ser que en esa nueva ley se instituyan los tribunales específicos para el tema de la extradición. Entonces ya no va a ser un juez, sino que van a ser 3. Eso, me pregunto, eso de que sea uno ahora y que en la nueva ley van a ser 3, ¿va a favorecer el proceso y va a ser más expedito y se van a cumplir los términos? Solo me pregunto, porque a veces ahí en esas cárceles, yo voy a ir esta semana a Coatepec y voy a ir a esa cárcel porque estamos ayudándoles con unas microempresas. Entonces, hay un montón de personas que están privadas de libertad, que se cumple el año en que tienen que ser sentenciados, ¿verdad? 2 años. O 2 años, ¿verdad? Se cumple, entonces, como no tienen ninguna sentencia ni nada, pueden salir en libertad. Estas son cuestiones muy graves que deberían dársele también, como dice el abogado Yair López, deberían dársele prioridad también en el Poder Judicial, porque sí se cometen muchas injusticias con personas que no pueden pagar un abogado o que les ponen unos defensores públicos que tienen un montón de trabajo y de repente no pueden darle la atención necesaria. Entonces, son situaciones a las cuales debe darle prioridad esta Corte, y tomo la palabra de la presidenta de la Corte cuando plantea su preocupación por el tema de los feminicidios. A los anteriores magistrados de la Corte se les aprobó un presupuesto fuerte para crear los tribunales contra la violencia doméstica o sobre la violencia doméstica. Ahí estaba el doctor Castro Bobadilla cuando eso se aprobó, así como se aprobó un dinero para el hospital de escuela, y ese dinero ya se hizo humo, doctor. Solo arreglaron 5 quirófanos, y usted, yo recuerdo cómo luchó por eso, ¿verdad? Entonces, significa que si queremos realmente que haya un combate directo, por ejemplo, al tema de la violencia contra las mujeres, hay que revisar el Código Penal, el Código Procesal Penal, hay que crear esos tribunales y con conciencia de lo que significa cualquier tipo de violencia, porque para unos jueces el tipo de violencia, que a una mujer le corten una mano o le corten un pie, no es problema y salen libres porque todavía queda viva la persona, imagínense ustedes. Entonces son las cosas que a nosotros nos preocupan porque las vemos en la práctica, y en ese sentido reiteramos, ¿verdad? Reiteramos que sí tiene funciones la Corte de proponer no la va a aprobar, ellos no la van a aprobar, tiene que aprobarle el Congreso, ellos pueden proponer. Sí, tienen iniciativa de ley. Tienen iniciativa de ley, claro. Las preocupaciones son porque vivimos la realidad. ¿Por qué se creó la extradición? Aquí hay Ministerio Público, aquí hay Tribunal Superior de Cuentas, aquí hay, Procuraduría General de la República, y la corrupción ha sido tremenda. Estamos tratando de irla bajando, de combatirla y de que realmente se tomen medidas serias, sobre todo en la administración pública y todo eso. Pero ¿por qué se creó? Porque todos esos organismos eran controlados, muchos de ellos por políticos, y favorecían a esos políticos. Una vez el señor, como digo aquí, el doctor Castro, nos acusaron a 17 diputados que nos opusimos a que se creara, se le diera rango constitucional, rango de constitucional a la Policía Militar del Orden Público. Nos opusimos a eso. Y entonces nos acusó el titular del Ejecutivo, que era el señor Hernández, de que nosotros estábamos vinculados con el narcotráfico. Yo recuerdo ese momento. ¿Se acuerda? Sí, y nosotros fuimos a presentar la denuncia, fuimos a presentar al Ministerio Público que nos demostrara este señor cómo es que nosotros... No, el Ministerio Público sencillamente engavetó.
no dijo nada. Y éramos 17 diputados los que fuimos a poner la luz. Así se aplica la justicia en este país, porque estamos hablando, hay una red que tiene que empezar por el Ministerio Público, que tiene que seguir por otras instancias, que otros empiezan en el Tribunal de Cuentas, pero al final los que son casos realmente que tocan intereses grandes de este país van a la gaveta. Y eso es una realidad que nadie la puede, como quien dice, taparle el ojo al macho, porque es la realidad que vivimos, y por eso fue que clavaron esta adicción. Miren, yo a la gente que estimo tengo que darle explicaciones, bueno, a toda la gente, ¿verdad? Porque toda la gente que ve el programa me merece el respeto y la consideración, pero no a todos los conozco personalmente, algunos sí, como a Carlos Martínez, mi querido amigo periodista de San Pedro Sula, con quien fui compañero en el Canal 63. Un buen amigo. Sí, pero Carlos me cuestiona y me dice, qué lástima que no dejaras a Denis Castro explicar lo de Gianni Rosenthal. Dios te bendiga y te llene de esa paz que solo él puede dar. Pero no, Carlos, es que sencillamente tengo que medir los tiempos. Cuando algunos invitados o panelistas se me van con otros temas, tengo que cortarlo porque, mira, tengo que ir a una pausa comercial en este momento, apenas tengo ya 8 minutos para terminar el programa. Los comentarios finales de nuestros panelistas, Denis Castro Bobadilla, la designada presidencial Dori Gutiérrez y el diputado Ramón Libre, inmediatamente después de estos consejos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Estados Unidos reduce condena al hondureño William Medina, socio de los Cachiros. Bajan las exportaciones de café hondureño durante la cosecha 2022-2023. Xiomara Castro anuncia intervención del 911 para restaurar servicio de cámara. Ya era tiempo, qué bien por este anuncio de la presidenta Castro. Anuncia la intervención del 911 para restaurar servicio de cámara. Mira que me interesa esta noticia. ¿Me le pueden hacer clic, por favor? Es un tuit de ella. Con informes y dictámenes legales que denuncian la herencia de contratos lesivos y corroídos en el 911. Con informes y dictámenes legales que denuncian la herencia de contratos lesivos y corroídos en el 911. Anuncio para mañana, esto fue ayer que le escribió. Anuncia para hoy, lunes 27, la intervención y formación de una comisión con plenos poderes para restaurar el servicio. Presidenta, si atiende consejo, bueno, aquí está la designada presidencial. Lo mismo hacía Juan Orlando para resolver los problemas. Intervenciones, comisiones interventoras. Ya, lo mismo, no hay diferencia. No hay diferencia. Cuando un gobierno tiene claro lo que quiere hacer, la presidenta toma las riendas del asunto y dice, se va a hacer esto y punto. ¿Y quién está ahí? Le delego a este que haga esto. Si no lo puede hacer es que no sirve, fuera y ponemos otro. Pero volvemos al asunto de las comisiones. Ya está claro. La presidenta Castro anunció que a partir de hoy comenzará la intervención e información de una comisión con plenos poderes. La misma cosa. Vamos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Vicos. Ven hoy a disfrutar. Sería interesante analizar la posibilidad de que se lleven a cabo los juicios de narcotráfico en los tribunales en Honduras, junto con la colaboración de los juzgados americanos, en el cual se propongan y evacúen las pruebas que determinen los indicios nacionales para su extradición racional. Les quiso decir, nos dice don Luis Felipe Lardizábal. Tengo apenas unos 45 segundos. Abogado y diputado Ramón Barrios, a quien agradezco siempre estar muy atento y ser gentil con nosotros cuando lo invitamos al programa. Adelante, abogado. Muy honrado, don Renato, con la invitación siempre. Dejar bien claro solamente alguna acotación. Cuando el auto acordado habla sobre el juez natural, en realidad no se está refiriendo a los jueces con jurisdicción natural. El juez natural en el auto acordado significa que el juez está predeterminado en la ley. En este caso, en el auto acordado ya se establece que el juez natural que conoce en primera instancia el proceso de extradición es
un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y que el recurso de apelación lo conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. La expresión juez natural en el auto acordado se refiere al juez de la Corte Suprema de Justicia predeterminado para conocer del proceso. Dejar muy en claro que el gobierno de la Presidenta de la República no está tocando el artículo 102 de la Constitución de la República, sino que por técnicas legislativas se ha estado utilizando el auto acordado como procedimiento para procesos de extradición, que está dentro de las facultades de la Corte Suprema de Justicia enviarnos al Congreso Nacional un proyecto de ley que eleve a rango de ley el procedimiento que se ha estado utilizando y que efectivamente, digamos, no hay ninguna pretensión, no hay ningún ánimo, ninguna intención en el Congreso Nacional de retrasar el proceso que hasta ahora ha estado funcionando. Inclusive el recurso de casación no puede estar en miras porque no cabe contra procesos de extradición. El recurso de casación cabe contra sentencias definitivas y el procedimiento que se da en el proceso de extradición no es un juicio donde se conocen cuestiones de hecho y de derecho, simplemente es un proceso especial, un procedimiento especial, así que hay que alejar la preocupación del ministro de la Transparencia, del ministro Orellana, de que se pretende establecer el recurso de casación. No hay ninguna posibilidad al no ser un juicio, así que simplemente, seguramente se va a enviar un proyecto de ley por la Corte Suprema de Justicia que se va a unir a los otros proyectos para que, como técnicas legislativas, la reforma constitucional que se dice en el artículo 102 esté, digamos, jerárquicamente con un procedimiento establecido como rango de ley y no de auto acordado. Muchas gracias, diputado Ramón Barrios. Gracias al doctor Denis Castro Obadía y a la designada presidencial Dori Gutiérrez. Y a usted, dentro y fuera de la geografía nacional. Buenos días.